Chicos, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase introductoria para la cátedra, que son las enfermedades emergentes y reemergentes. Un pantallazo global a todo lo que se va a ir viendo durante el año. No se aprendan ahora de esta clase los datos de mortalidad, cuántos infectados, etcétera, porque todo lo que vamos a hablar ahora se va a desarrollar durante el año. Entonces, en cada tema, bueno, se van a ir ampliando bastante los datos que les voy a mostrar ahora, ¿no? En cuanto a las definiciones, una enfermedad emergente es aquella enfermedad infecciosa nueva o bien multiresistente que ha incrementado su incidencia en los últimos 25 años. ¿Sí? Por ejemplo, una enfermedad emergente es la COVID-19, ¿no? Que es lo que nos está afectando a todos ahora, pero exactamente ingresa en la definición, ¿no? Enfermedad infecciosa nueva que ha incrementado su incidencia en los últimos 25 años. Mientras que una enfermedad reemergente es aquella enfermedad infecciosa ya conocida que en algún momento dejó de constituir un problema de salud pública, pero por varios factores que los vamos a comentar ahora también, puede provocar nuevos brotes y nuevas epidemias, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los movimientos antivacunas. Ya no habían casos de sarampión, de rubiola, pero ahora resulta que sí tenemos esos casos. Entonces, en este momento, sarampión y rubiola, por ejemplo, entrarían en nuestra definición de enfermedad reemergente. Hay algunas clasificaciones para este tipo de enfermedades, ¿no? El grupo uno, que son las recién descubiertas, esto lo hemos sacado del CEDES, que así lo clasifica el CEDES de La Paz. El grupo 2 también, ¿no? De enfermedades infecciosas preexistentes que resurgen o aparecen en nuevos contextos. El caso más típico, el brote de cólera, ¿no? Que empezó en Perú y bueno, se extendió durante 5 años hasta México y bueno, a nuestro país también ha afectado en su momento. No es del todo útil esta clasificación, solamente les estoy mostrando cómo es que lo maneja el CEDES, ¿no? Y en el grupo 3, enfermedades conocidas cuyo tratamiento ya no es eficaz. Por ejemplo, el caso del paludismo, ¿no? De la malaria por Plasmodium falciparum, que ahora es resistente a la cloroquina y de ahí que el tratamiento ya ha cambiado a cartesunato mefloquina. No son solamente ejemplos los que les estamos mostrando, no es necesario seguir al pie de la letra esta clasificación. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la aparición de una enfermedad emergente y más de una reemergente? No les voy a leer todos, pero se clasifican en algunos grupos, ¿no? Factores sociales y económicos en nuestro país. Bueno, el tema de la pobreza es lo que más nos afecta, ¿no? Pero de acuerdo al contexto también, bueno, guerras, problemas con alimentos, etcétera. Existe otro grupo también de factores relacionados a la salud pública y a la asistencia sanitaria que para nuestro medio también son bastante importantes, especialmente por el tema de la saturación de los sistemas de atención primaria. Por ejemplo, cuando hay brotes de dengue en el oriente, en Santa Cruz, ¿no? Cuando existen estos brotes se saturan del todo los centros de salud y bueno, obviamente esto tiene sus complicaciones, ¿no? Otro de los grupos, el de los factores ambientales, que especialmente para nuestro país es el tema de la contaminación del agua, ¿no? Todavía tenemos enfermedades que en otros lados ya han desaparecido hace más de 20, 30 años, pero bueno, por el saneamiento, el tema de la contaminación del agua, nosotros continuamos con brotes de enfermedades infecciosas que ya no tendrían que haber para estas épocas, ¿no? Después tenemos el factor humano también, ¿no? Otro de los grupos que influyen en la aparición de estas enfermedades. Por ejemplo, por el cambio de comportamiento sexual, el tema del VIH, de la hepatitis B, de la hepatitis C, está claramente afectado, ¿no? Por el comportamiento que hay. Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, turismo, especialmente para los casos importados, ¿no?
como ustedes conocen, el tema de la diarrea del viajero, ¿no? Por ejemplo, una persona de Europa que viene de turismo a Sudamérica, se contagia, se transmite alguna enfermedad y vuelve a su país y bueno, está con diarrea, ¿no? Entonces, es un brote efectivamente allá, o sea, en Europa, desde donde vino el paciente, ¿no? Y es un caso importado, o sea, no es un caso autóctono, ¿sí? De todas maneras, bueno, se aísla al paciente, se hace el tratamiento, etcétera, pero por eso es que, por ejemplo, el turismo puede afectar a la incidencia de estas enfermedades emergentes y reemergentes. Y bueno, el caso, por ejemplo, del ébola, ¿no? Que es una zoonosis, accidentalmente el humano entra en contacto con los animales y bueno, queda contagiado por alguna enfermedad, en este caso estamos hablando de ébola. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen estas enfermedades? La Organización Mundial de la Salud ha determinado que hay 20 causas principales de muerte prematura en el mundo, o sea, que las personas mueren antes de cumplir su expectativa de vida, ¿no? De estas 20 que la OMS ha identificado, la mitad son infecciosas. El, Sin embargo, en países subdesarrollados, estas enfermedades infecciosas representan el 70% de las causas de muerte prematura, ¿no? Y en el mundo, las enfermedades infecciosas son la tercera causa de muerte prematura. Entonces, comprendemos que el impacto de este tipo de eh, eh, enfermedades es bastante importante, ¿no? Entonces, solamente como les comentaba al principio de la clase, va a ser un pantallazo a todas estas enfermedades, las que están con este asterisco, que son prácticamente todas, son las que afectan a Bolivia especialmente. Vamos con un poquito de cada una entonces. El ébola, esta infección viral que tiene una letalidad muy importante, ha tenido brotes que nunca han llegado a ser brotes grandes, ya que se transmite especialmente por contacto. Entonces, tomando ciertas medidas, se puede disminuir la transmisión del ébola, ¿no? Es una zoonosis porque el reservorio para este virus son los murciélagos, ¿no? Incluso, bueno, algunos tipos de antílopes, ¿no? De gorilas, por ejemplo, son reservorios y cuando el hombre entra en contacto, entonces llega a contagiarse. Se ha descubierto en 1976, como lo vamos a mencionar en la clase teórica acerca de ébola y el virus Marburg también. Y el brote más extenso que ha tenido esta enfermedad, como les digo, ha sido de 425 casos. Sin embargo, la letalidad es mayor al 53%. Y una vez que han empezado a existir estos brotes para el ébola, por ejemplo, 2004, 2005, que también hubieron otros brotes, pero un poco más pequeños, se importaron algunos casos de personal de cooperación que iba a África para tratar de controlar el brote, retornaron a Estados Unidos, a Europa, y bueno, es ahí que se han reportado algunos casos en estos sitios, ¿no? Entonces, nuevamente, no entraría como un turismo, pero sí son casos importados los que se han descrito, ¿no? O sea, no ha sido que el ébola ha aparecido en estos lugares, sino que las personas que fueron a atender se contagiaron y estaban estando en periodo de incubación, bueno, mostraron las manifestaciones clínicas cuando ya habían vuelto a sus países. No hay una vacuna aprobada hasta el momento para el ébola, sin embargo, por el tema de la cooperación europea, principalmente durante los brotes, se vacuna con esta vacuna eh, experimental y al personal de salud y bueno, a la población que está en riesgo en estos lugares de brotes, ¿no? Sin embargo, vacuna como tal, hasta el momento no hay ninguna que esté mundialmente aprobada, ¿no? En general pero son vacunas europeas con las que se trata de controlar los brotes. Para el caso del dengue, que nos afecta muchísimo a nosotros aquí en Bolivia, ¿no? Como conocen el vector, es el mosquito Aedes. Hay cuatro serotipos que van del 1 al 4. El riesgo para el paciente en general es cuando, por ejemplo, ha sido infectado en un brote
durante, vamos a decir, diciembre, enero, que son los meses más críticos para el dengue, por el serotipo 1, y resulta que al año o a los 2 años el mosquito pica y el paciente se infecta, por ejemplo, por el serotipo 3, ¿no? Entonces, esta combinación de serotipos posteriores, lo que más pone en riesgo a un paciente para que llegue a desarrollar un dengue eh, complicado, ¿no? Un dengue eh, hemorrágico. Se calcula aproximadamente unos 400 millones de casos al año, de los cuales 96 millones son sintomáticos. De acuerdo a la bibliografía, una mortalidad hasta del 20%, que creo que es un poquito alta, ¿no? Pero bueno, con el tratamiento, sí, de ese 20% que se reporta, especialmente en bibliografía española, disminuye al 1% con el tratamiento, que como saben no hay un tratamiento específico tampoco, endémico en 100 países. Sin embargo, por ejemplo, en estos casos, en Francia, Croacia y especialmente en Portugal, hubo un brote que sí fue eh, eh, autóctono, ¿no? En estos países en el 2010 se han reportado 2.000 casos. Entonces, ahí está uno de los ejemplos de una enfermedad reemergente, ¿sí? Porque el dengue antes era eh, endémico en Norteamérica, en Europa también, y bueno, por las medidas de sanidad, etcétera, ya se había erradicado esta enfermedad. Sin embargo, por el tema de migraciones especialmente, y por la deforestación también, bueno, han llegado mosquitos hasta estos lugares y han habido casos autóctonos que ya se han controlado, ¿no? Pero este es uno de los ejemplos más claros de cómo una enfermedad que ya estaba controlada, muchas veces se olvidan las medidas, ¿no? Disminuyen un poco las medidas que deberían tomarse por la sanidad y bueno, acaban con casos, ¿no? Exactamente como lo que les estoy comentando ahora. En nuestro país, ¿qué pasa con el dengue? Los brotes generalmente empiezan en noviembre y acaban en marzo. Entonces, los meses críticos para el dengue son desde diciembre hasta febrero, ¿sí? Que aquí en el caso de La Paz hay también casos propios de, de dengue, especialmente al norte de La Paz, ¿no? Todo lo que es Caranavi, Palos Blancos, ahí sí hay brotes y son brotes importantes los que hay de dengue en esos lugares. Lo que les comentaba, una mortalidad, esto es con bibliografía más que nada eh, española, que dicen que hasta el 20% de mortalidad puede haber sin tratamiento, son números un poquito altos, ¿no? Pero con la asistencia, con el tratamiento que se da para el dengue, las medidas generales se disminuye hasta el 1%. ¿Cómo se previene el dengue? Educando a los pacientes, usando mosquiteros, insecticidas de acción prolongada, eh, que, bueno, se rocían también en los mosquiteros. Para el caso particular del dengue hay que evitar el agua estancada por el tema de los mosquitos, ¿no? Porque ese es su hábitat y es ahí donde crecen y se reproducen. Y las medidas generales, que también las conocen ustedes, por ejemplo, el uso de mangas largas, de pantalones y, bueno, no tener la piel expuesta, ¿no? Además del uso de repelentes. Y el dengue va de la mano con chikungunya. El término como tal en la lengua nativa se refiere a doblarse por la posición que adoptan los pacientes en el momento de la fiebre y especialmente por el dolor abdominal que ocurre en esta enfermedad, ¿no? Se la ha descubierto en 1952 en Asia y el 2013 recién se ha reportado el primer caso en Latinoamérica. No es endémica en África, Asia, India y en América Latina, como sabemos, especialmente los países que comparten territorio del Amazonas, ¿no? Ecuador es, por ejemplo, un lugar que tiene mucho eh, chikungunya, ¿no? Para esta enfermedad es muy bueno leer bibliografía del Ecuador. Y los mosquitos, que son los Aedes, normalmente son más activos en el amanecer y en el anochecer, entonces hay que evitar estar en lugares cercanos a ríos, lagunas, por ejemplo, durante estas horas del día, porque es ahí donde más pican los mosquitos. La enfermedad de Chagas, que se llama la tripanosomiasis americana, también, ¿no? Bueno, se la descubrió por un médico brasilero,
Es endémica en 21 países. Se calcula que al momento, estamos hablando datos de 2019, 2020, al momento hay entre 6 y 7 millones de infectados, pero hay 90 millones de personas que están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. Se calcula unas 10.000 muertes anuales, esto más del 95% por complicaciones crónicas, ¿no? La infección aguda en general no causa mortalidad, son casos aislados los que se han comunicado. Eh, el vector tiene más actividad en la noche, está atraído por la cantidad de dióxido de carbono que expele el paciente cuando duerme. Y bueno, llegan y pican, ¿no? Al humano, o bien algunos mamíferos incluso. Entonces, una vez que la vinchuca ya ha ingerido la cantidad de sangre determinada, defeca inmediatamente, esto provoca prurito y el paciente como reflejo, estando dormido, rasca y estas heces son las que contaminan, las que tienen al Trypanosoma cruzi y bueno, ingresan al torrente sanguíneo. Es importante saber esto porque no es solamente por picaduras que se transmite la enfermedad de Chagas, ¿no? Sino que por la comida también puede transmitirse cuando está contaminada con heces de la vinchuca. Las fases aguda y crónica, la aguda en la que el tratamiento es eficaz y la crónica que son más controles, ¿no? En especial si es que afecta a esófago, a colon, a corazón, ya no hay tratamiento específico, ¿no? No queda mucho más que hacer, pero cuando en la fase aguda se inicia el tratamiento, bueno, es muy eficaz, ¿no? Lo que se busca es evitar secuelas. Eso es lo que se busca en la enfermedad de Chagas. Para nuestro país hay, hay buenas noticias al respecto. Ya existe un 88% de control de los vectores, ¿no? Especialmente en la parte de Sucre y Tarija, 60 comunidades. El 2020 ya se han decretado como libres de los vectores, libres de las vinchucas, por lo menos en lo que se refiere a las viviendas, ¿no? Y esto se ha logrado como con cooperación y educando a la población. Otra de las enfermedades que tiene incidencia y prevalencia muy alta en nuestro medio es la tuberculosis. Antes se conocía como la peste blanca, ¿no? Se la ha descubierto en 1882 por el doctor Koch. En 2018, ¿qué es lo que se reporta? Es el reporte de la Organización Panamericana de la Salud en las Américas. 480.000 casos se han reportado con resistencia a la rifampicina, que este es un dato que preocupa bastante. De estos, 68% resistente a rifampicina y además a isoniazida, o sea, multidrogo resistente, y ultra resistente, o sea, la tuberculosis que además de tener resistencia a estos dos fármacos, es resistente a una quinolona o bien a los medicamentos de segunda línea que son inyectables, por ejemplo, aminoglucósidos. 6.2% de los pacientes. Son cifras que preocupan, ¿sí? Si bien no parece tan alto el porcentaje, el tratamiento de estos pacientes es terriblemente difícil y en general van mal. Eh, Aquí en América Latina se ha considerado una enfermedad reemergente en la década de los 90. Nunca ha llegado a controlarse, pero bueno, la incidencia, perdón, la prevalencia se mantenía estable de la tuberculosis, pero en la década de los 90 nuevamente volvió a subir. La estrategia de la OMS indica que para el 2030 ya tendría que haber fin, o sea, ya no tendría que existir tuberculosis en el mundo. Las metas no se están cumpliendo, lamentablemente, especialmente por el tema de la pandemia. Bueno, esto ha caído bastante, ¿no? El primer plan de la OMS para finalizar con la tuberculosis era que para el 2015 ya no exista tuberculosis en el mundo. Y bueno, obviamente no fue como se hubiera querido, ¿no? El tema de la gripe, infección por influenza, especialmente que esto se lo habla también en la teórica que corresponde. Bueno, como saben, la influenza tiene tres subtipos, el A, B y el C. Solo el A y el B son los que infectan
al humano y el que presenta variaciones y mutaciones es el tipo A, ¿no? De la influenza, que esto se refiere a la hemaglutinina, la H y la neuraminidasa también. Entonces, este es un virus que puede mutar bastante y de hecho una de las peores epidemias en la historia de la humanidad que hubo fue por la gripe española, ¿no? 50 millones de fallecidos, aproximadamente un tercio de la población de Europa falleció por el tema de la gripe española, ¿no? Los virus se han descubierto recién en la década de los 50, 1953, 54, recién se ha podido determinar que había la existencia de los virus. ¿No? Entonces, esto es lo que o sea, este subtipo es el que se supone que ha provocado el brote. Y si ustedes recuerdan, en el 2009-2010 hubo un brote, ¿sí? Que llegó a nuestro país. También había mortalidad, efectivamente, pero recuerden que el virus de la influenza tiene tratamiento, ¿no? Existe tratamiento para la influenza y si bien el contagio es muy rápido, bueno, se pudo controlar con las medidas adecuadas, ¿no? Si no existiera el tratamiento, por ejemplo, la amantadina, probablemente este brote de influenza que hubo durante el 2009-2010 hubiera llegado a proporciones similares a la del COVID actualmente. Malaria. Este es uno de los méritos que existe para la salud en Bolivia. Si ustedes van a reportes previos, ¿no? Hace unos 20 años aproximadamente, hasta 70.000 casos anuales son los que se reportaban de malaria. Ahora no llegan ni siquiera a 4.000 los casos, afortunadamente. Sin embargo, continúa siendo endémica en Latinoamérica, especialmente en África, que es ahí donde hay la mayor mortalidad por malaria, en Asia también. Y a lo largo de las últimas décadas, sí han habido avances en Latinoamérica. Paraguay ha sido decretada libre de malaria el año 2016, Argentina el año 2017 y bueno, El Salvador que ya tiene más de 10 años de estar libre de malaria, ¿no? Miren estos datos de acá, del país. En estos años, del 2016 al 2018, no se han reportado casos por Plasmodium falciparum. Los que hay solamente eran por Plasmodium vivax. Sin embargo, en 2019 se han reportado 12 casos. Si bien la mayoría han sido importados, ¿no? En el tema de estos casos se han dado en Beni y en Pando, han sido la mitad importados y la mitad autóctonos, ¿no? Entonces hubo brote, pero afortunadamente se pudo controlar. Entonces un poquito del reporte de la OPS en relación a la malaria, ¿no? Entonces, miren los casos confirmados que están aquí en celeste, infecciones por falciparum, que son las que más preocupan, y por falciparum y además por vivax, o sea, mixtas, ¿no? Que pueden ver aquí que están en negro también, y esta línea de acá representa la mortalidad. Entonces, como pueden ver, desde el 2005, incluso un poco más, hasta eso del 2012, se mantenía estable e incluso empezó a bajar. El 2013 ya bajó mucho el tema de la mortalidad por malaria y se empezaron a relajar un poquito las medidas contra la malaria, ¿no? Porque se pensaba que Latinoamérica podía estar libre en el plazo de unos 6 7 años más, libre de malaria, ¿no? Sin embargo, como se han relajado las medidas, y por eso les comento, una enfermedad reemergente como la malaria, en el 2016 y 2017, miren cómo ha subido la mortalidad, ¿no? Entonces, si bien se está controlando una enfermedad, hay que continuar con las medidas porque puede pasar esto. En Bolivia no se reportan muertes, afortunadamente, por malaria desde el 2005, ¿sí? Em, las infecciones por falciparum o bien las mixtas han caído bastante también, ¿no? Hasta el 11% de las infecciones por malaria se debían a falciparum o bien eran mixtas en el 2007 y en un lapso de 4 años, mire, ha caído a 3.2
el tema de la infección por Plasmodium falciparum, que son muy buenas noticias, ¿no? Entonces, las zonas rojas en nuestro país son exactamente Pando, ¿no? Y especialmente en la frontera entre Beni y Pando, que vendría a ser Guayara Merín, por ejemplo. Esos son los puntos donde generalmente existen casos complicados de malaria. Sin embargo, vean aquí también el norte de La Paz también está afectado nuevamente, Caranavi, Palos Blancos y bueno, todo lo que corresponde al camino hacia Beni, ¿no? Por el norte de La Paz. El síndrome respiratorio del medio oeste, que es el primer brote de coronavirus que hubo, ¿no? Una zoonosis, también el reservorio aparentemente murciélagos y camellos se ha descubierto el 2012 en Arabia Saudí. Han habido algunos casos aislados, se reportan alrededor de 69 casos entre Alemania, China y Corea del Sur. Afortunadamente el contagio del MERS es muy pobre, o sea, tiene que haber un contacto muy estrecho con el paciente para que pueda infectarse y de hecho estos casos que hubieron en estos tres países se dieron exactamente en personal de salud que había ido a Arabia para colaborar, ¿no? Para investigar esto del brote. No se considera un potencial endémico por el tema de que la infectividad de este virus es bastante baja, ¿no? Finalmente llegamos a la última enfermedad de la que vamos a hablar en esta clase, que es el COVID, el SARS-CoV-2. Bueno, ya todos estamos enterados, ¿no? De lo que ocurre con el COVID. Solamente vamos a detallar algunos datitos. Descubierto en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Se decreta ya pandemia por, por por este coronavirus en marzo del 2020. La primera vacuna que se administra es casi un año después de su descubrimiento. El 8 de diciembre en Reino Unido se empieza la vacunación, ¿no? En febrero, marzo del 2021 ha llegado a nuestro país la vacuna, ¿no? Las primeras vacunas que en general han sido las chinas y la rusa, las que llegaron a nuestro país. El contagio entre humanos, que como han visto es la enfermedad de la que más se ha escrito en toda la historia de la humanidad, esta infección por el SARS-CoV-2. Ya, bueno, ahora ya hay más información de la que había hace un año por lo menos, ¿no? Bueno, de todas maneras, el contagio entre humanos es lo que ha provocado que esto llegue a ser una pandemia, ¿no? Existen múltiples complicaciones con el virus y la mortalidad aproximada es entre el 3 a 5%, que si bien no es un tema tan alto, se consideraría una mortalidad entre baja y moderada, es la gran cantidad de casos lo que preocupa por esta enfermedad, ¿no? Además de las mutaciones, etcétera. Sin embargo, bueno, la vacunación ha demostrado disminuir muchísimo el tema de la mortalidad y de los brotes, ¿no? De los brotes tan grandes. Entonces, ya para acabar, como les digo, esta es una clase introductoria. Todo lo que hemos visto ahora lo vamos a ir desarrollando durante la gestión en la cátedra. Entonces, esto es a modo introductorio únicamente, ¿no? Entonces, Bolivia se considera un país clave para la cooperación de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud por las condiciones en general de pobreza, eh, alimentos, por el tema de asistencia sanitaria, etcétera. Entonces existe bastante cooperación para Bolivia, especialmente por el tema de las enfermedades infecciosas. ¿Sí? Dentro de todo, no siempre hay que ver el vaso medio vacío, hay que verlo también medio lleno. ¿Ha habido éxito para controlar algunas enfermedades tropicales? Sí, el tema de la malaria que les comentaba, el tema de Chagas, por ejemplo, que está disminuyendo bastante, ¿no? No se ha llegado al 100%, pero sí, los números son bastante alentadores. Y gracias a esto y bajo cooperación también con estas organizaciones se han llegado a crear los programas específicos, por ejemplo, para dengue, para tuberculosis, para malaria, para VIH, para
hepatitis B, para hepatitis C, ¿no? Que son programas que los regula el ministerio. Y bueno, si bien los datos que se manejan aquí en el país definitivamente no son del todo creíbles, ya estamos un pasito más adelante para tener reportes ya más adecuados, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? En base a trabajo y en base a programas específicos. Sí, esperemos que en los próximos años ya podamos tener datos más fidedignos, ¿no? Como para saber exactamente qué es lo que hay que hacer y bueno, para el tema de presupuestos principalmente. Entonces, chicos, eso es todo para la clase por hoy a manera de introducción a la cátedra. Listo, hasta luego, chicos, nos vemos en una próxima clase.